¿Cómo estás, doctor? Muchas gracias por recibirnos, es un gusto, aprovechamos este día que es el Día Mundial Sin Tabaco para pedirte una reflexión. Recién hablábamos antes de empezar la nota, todas las campañas que se han realizado y sin embargo el consumo de cigarrillos sigue cada vez más elevado, ¿no? Exacto. Bueno, ante todo, buenas tardes. Gracias por venir, Claudio. Sí, 31 de mayo, Día Internacional de la Lucha contra el Tabaco, contra el tabaquismo en realidad. Esta campaña la impuso la Organización Mundial de la Salud allá por el año 1987. Cada año pone como objetivo poner en vilo, digamos, lo que es tabaquismo. Los objetivos de este año, por lo que estuve viendo y leyendo, están en relación al cambio en lo que son los campos donde se cultiva el tabaco, políticas gubernamentales para que haya un viraje y el cambio de justamente las plantaciones de tabaco por otros cultivos como objetivo de este año. Y sí, como decís vos, todos los años las campañas son más y más, pero el consumo de tabaco sigue creciendo, y incluso a pesar de las campañas, cada vez hay más gente fumando, lamentablemente. Campañas incluso muy agresivas algunas, donde muestran pulmones totalmente destruidos por el tabaco, ¿no? Y a pesar de ello, los fumadores siguen en aumento. Exactamente. Bueno, podemos ver en las leyendas de los paquetes de cigarrillos, las campañas que se han puesto en marcha y lo gráficas que son realmente. Y así todo, hoy en día en Argentina se calcula que hay unos 9 millones de personas que fuman, uno de cada 4 argentinos es la estadística que fuma, y los otros 3 son fumadores pasivos, que por ahí nos quedamos con los que solamente fuman, no están con el cigarrillo, pero el fumador pasivo también sufre las consecuencias. Y los chicos que empiezan cada vez a más temprana edad también. Exactamente. Las estadísticas, de vuelta volvemos a la del gobierno, más que nada al Ministerio de Salud. Se habla de un inicio muy temprano, aproximadamente a los 12 años ya, que empiezan con el hábito, exactamente. Y por ahí es importante que nosotros definamos bien lo que es tabaquismo. Me parece que hablar sobre una base sólida, hablar que el tabaquismo es una adicción, no es simplemente fumar un cigarrillo, es una adicción a una sustancia que es la nicotina, y que lamentablemente se encuentra tanto en los cigarrillos armados como en los cigarrillos comerciales, con todos los aditivos y todos los perjuicios que tiene hacia la salud. Es raro porque quienes inician con este hábito durante las primeras semanas señalan que no les gusta y a pesar de ello luego aparece la adicción, ¿no? Es algo medio contradictorio. Exactamente, básicamente eso es la adicción, esa necesidad de volver a ese estímulo que en este caso es la nicotina. Está en base a centros de recompensación que tenemos en el cerebro que funcionan como cualquier tipo de adicción. Lo que charlábamos hoy era que por ahí el que fuma no se considera adicto y muchas veces es el primer paso para empezar a dejarlo. Y además puede llegar a ser la puerta de entrada para otro tipo de sustancias, ¿no? Sí, por ahí eso muchas veces se lo ve como mito, no es una realidad que se pueda llegar a ver, pero sí puede llegar a verse frecuentemente. Doctor, y cuesta mucho dejarlo, ¿no? Exactamente. Hay varias escalas. Hay varias escalas que determinan el grado de motivación que tiene una persona que fuma para dejarlo, que los especialistas en adicciones suelen utilizarla para evaluar el tipo de terapia que vamos a usar. Sí o sí tenemos que tener la voluntad del paciente. Las terapias generalmente son multidisciplinares, un médico clínico, terapias conductivas, digamos, en el tema de la parte psicológica. Tenemos los parches de nicotina, obviamente que al ser una adicción es cada vez más difícil y se necesita de la voluntad y muchas veces se necesita de otras terapias alternativas para poder dejarlo, ¿viste? Y el daño es acumulativo, es como el cáncer de piel, años de exposición a la luz del sol provocan finalmente un deterioro en la piel, ¿no? Con el cigarrillo pasa lo mismo. Exactamente. Si bien por ahí lo que se hace hincapié es la parte pulmonar, donde hay aumento en la secreción,
alteraciones en la entrada de aire, alteraciones en la estructura de la bolsita esa del final del pulmón que tenemos, del alveolo. A nivel cardiovascular aumenta el riesgo de ACV, aumenta el riesgo de infarto. En la parte de salud reproductiva, bueno, produce, como vimos anteriormente, infertilidad, alteraciones en lo que es la implantación del feto. Produce también lo que son impotencia en el caso del hombre. En la parte renal también tiene sus efectos adversos, así que es realmente un nocivo para todo el cuerpo, no solamente para la parte pulmonar. Disminuyen las defensas seguramente en esta época que empiezan a bajar las temperaturas. Los primeros en resfriarse o en griparse son los fumadores, ¿no? Exactamente, el humo en sí produce, como te comentaba antes, un daño, una inflamación crónica que hace que esos cilios o esos pelitos que por ahí tenemos en las vías aéreas superiores no puedan filtrar esas partículas y se generan estos cuadros de síntomas de resfrío, cuadros más avanzados de neumonía, bronquitis, exactamente. Agudiza mucho más también el panorama de aquellos que son asmáticos, ni hablar, ¿no? Exactamente, generalmente el paciente asmático y fumador tiene un panorama un poco más sombrío que un paciente que no es asmático, y volvemos a tocar el tema del fumador pasivo, familiares o chicos que por ahí tienen familiares fumadores y que padecen de asma. Generalmente las exacerbaciones son mucho más seguidas. Doctor, para terminar, ¿quedan daños en los pulmones sobre todo en aquellos que deciden finalmente dejar el cigarrillo? ¿Qué pasa a los 10 o 15 años? ¿Hay una recuperación de estos órganos o el daño permanece para siempre? Bien, depende del tipo de daño. El cuadro de enfisema, que es justamente esta ruptura de las bolsitas, es permanente y se habla de 10, 15 años de tabaquismo. De todas formas, tener en cuenta que incluso a los 20 minutos de haber dejado el hábito tabáquico, la frecuencia cardíaca se empieza a normalizar, a las horas ya sentimos otra forma de respirar, ya sentimos que tenemos otra capacidad aeróbica. Al día ya tenemos una disminución en lo que es esta ansiedad que te genera el hábito tabáquico. Si bien necesitamos años para por ahí poder limpiarse, podría el organismo, ya incluso a corto plazo tenemos aspectos positivos, como para que el que está pensando en fumar no diga no, tengo que dejar durante 10 años para ver un efecto. Eso no es así. Exactamente. Bien, bien. Hemos escuchado también que aquellos que practican deportes se encuentran con dificultades, ¿no? Porque obviamente se cansan mucho más, se agitan rápidamente. Exactamente. La capacidad aeróbica, como charlamos hace un ratito, disminuye el intercambio gaseoso a nivel pulmonar, la sangre se vuelve un poco más espesa también, hay una poliglobulia generada por el cigarrillo, que está justamente en relación a este aumento por ahí de sustancias tóxicas en la sangre. Pero sí, la capacidad aeróbica se encuentra muy reducida en pacientes, en este tipo de pacientes. Buena oportunidad este 31 de mayo entonces para reflexionar y pensar en la posibilidad de abandonar este vicio si es que algunos lo tienen, ¿no? Exactamente, coincido, me parece que es un buen punto de partida. Para el paciente fumador es importante que se ponga una fecha de inicio, que diga este va a ser mi último cigarrillo, y que busque ayuda también, porque por ahí al ser una adicción es difícil, y por ahí necesitamos. Exactamente. Gracias, Doc, un gusto. No, gracias a vos, Claudio.